El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios vaya delante de ti abriendo camino y cada paso que des puedas disfrutar de esa comunión. Pero sobre todo, como hemos venido compartiendo a través de esta preciosa palabra, que cada día podamos comprender lo que Dios está haciendo sobre nosotros, nos está enseñando, pero sobre todo que nuestro corazón tome la decisión, la determinación de seguir fortaleciéndonos en esa gracia, en ese poder maravilloso de parte de Dios. Quiero unir la reflexión del día de hoy con lo que hemos venido compartiendo en estos días, de qué cosas nos están impidiendo para ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Y le recuerdo que hemos tomado en uno de los textos que hemos meditado o vamos a estar meditando en estos días, y justamente es de ese hombre que estaba ahí en Betesda, que menciona Juan en el capítulo 5, que hacía 38 años, no voy a leer el texto por ahora, sino que 38 años ahí esperando la sanidad, no sé cuánto tiempo, y cada vez que hago referencia a este pasaje me pregunto, no sé cuánto tiempo estamos esperando por una manifestación de Dios en nuestra vida. Y a veces le digo, Señor, solamente necesito que hagas esto en mi vida, lo necesito, Señor, lo proclamo. Hay tiempos inclusive que se me olvida seguir clamando por esa voluntad de Dios. Pero cuando comprendo el plan de Dios y sobre todo cuando comprendemos quién es Dios, y algo que siempre menos aprendí en el proceso de caminar con Dios, de aprender de Él, en mi relación íntima con Dios, aprendí a tenerlo a Él como mi Padre, que me sustenta, que me ayuda, que me fortalece, y es mi invitación para cada persona que me escucha: acérquese a Dios, sí, con reverencia, sí, honrándole, amándole a Él, pero en esa confianza absoluta, porque al fin y al cabo eso es lo que nos dice la palabra. Somos hijos de Dios, y en el Nuevo Testamento está lleno de estas expresiones, el Antiguo igualmente lo está, pero muchas veces no lo reconocemos como nuestro Padre. Inclusive es curioso porque son pocas las canciones espirituales que se relacionan con Dios o se acercan a Dios exclamándole como Padre, a veces como amigo, a veces como Señor, a veces como Dios. Pero inclusive hoy quiero hacer énfasis en ese acercamiento a Dios, en esa comunión con Dios, porque Jesús le pregunta a este paralítico: ¿qué quieres que yo haga? Un poco para explorar dentro del corazón de él, y él mismo se diera cuenta en quién estaba puesta su esperanza. Es la misma palabra que nos puede decir Dios a nosotros: hijo, hija, ¿qué está impidiendo? ¿Qué quieres que yo haga por ti en este día? Tal vez muchos vamos a hablar igualmente como lo expresó este paralítico, que, como les decía, no aparece el nombre, simplemente la palabra haciendo referencia a este hombre le habla como un paralítico, alguien que necesitaba la ayuda, que tenía la esperanza y nunca la perdió de la manifestación de Dios para resolver un impedimento que tenía. Quizás muchos de nosotros estamos justamente pasando por momentos como estos, pero lo importante es no soltarnos de la mano del Señor. Y que Dios en la medida que nos acercamos a Él, nos ayuda a tomar las mejores decisiones, pero sobre todo a tener una disposición para aprender a depender de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Esto es interesante, mi hermano, mi hermana, porque Dios se vuelve real para nosotros. Porque creamos una dependencia no de las circunstancias, ni siquiera de los recursos que quizás Dios pueda proveernos, que ni siquiera de la familia que está al pie, aunque ellos son muy importantes para nosotros y es parte
el círculo que Dios nos rodea para llevarnos a cumplir el propósito que Él tiene, pero sobre todo que aprendamos a tener una dependencia de parte de Dios. Y creo que ahí es donde muchas veces nosotros fallamos. No, les presentaba en devocionales anteriores el ejemplo que nos da la Biblia de Jesús y les insinuaba en las reflexiones anteriores que haya ese mismo sentir que hay en Cristo Jesús, como lo expresa ahí en Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. No sé cuál es la decisión que tú tomas, mi hermano. No sé cuál es tu necesidad, pero tengo la plena seguridad que Dios sí la sabe, porque ha visto la lucha que sostenemos, las fuerzas que tenemos, y le estoy pidiendo con todo mi corazón, Señor, enséñanos a ser obedientes a ti, a esperar en ti, a esperar en tu gracia, en tu bondad, en tu misericordia. A ver esa manifestación de la gloria de Dios, de la gracia infinita de Dios sobre nuestra vida, y que cada paso que demos le aprendamos a conocer mejor. El problema en nuestro interior justamente es en que siempre estamos pensando que si nosotros no tomamos las decisiones y nos apresuramos a tomar decisiones que a veces son tan equivocadas que no podemos ver esa gloria y esa bondad y esa gracia infinita que viene de parte de Dios. Un ejemplo de un pasaje de un personaje que tenemos en la Biblia bien conocido, y es el conocido profeta Jonás. En el capítulo 1 del libro de él, el versículo 2, Dios le da una palabra de direccionamiento para que cumpla el propósito en el cual Dios lo había levantado. Permítanme, lo voy a leer. Más adelante quiero sacar una serie de estudios en relación a este personaje porque es bien curioso. He compartido, y si puedes leer, es un libro bien corto, mi hermano, mi hermana, que lo puedes leer, pero sobre todo hágalo con sabiduría y con la dirección del Espíritu Santo, y te das cuenta todas las cosas que Dios hace sorprendentes y son muy manifiestas en este capítulo, porque Dios prepara las cosas para tratar con el carácter inclusive, pero también para dejarnos una enseñanza a cada uno de nosotros. Dice ahí en Jonás capítulo 1, versículo 2, Jehová habló a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad había subido delante de él. Solamente esta expresión es la respuesta quizás a algo que necesitaba Dios que hiciera aquella persona que le había escogido como profeta. Igual que el llamamiento que nos ha hecho Dios a nosotros, quizás, y yo mismo puedo decir, no digo que soy un profeta, soy un siervo del Señor que le sirvo y trato de hacerlo con integridad, pero hay comisiones, hay cosas que Dios nos dice que hagamos, pero a veces pensamos más en los beneficios, los pros y los contras. Y más sobre todo cuando estamos hablando de Jonás, porque lo envía a una ciudad, a un lugar donde él reconocía que habían sido sus enemigos, y especialmente enemigos del pueblo de Dios. Tal vez en una persona que no tenga el conocimiento, el amor de Dios, la visión de Dios, cómo Dios quiere salvar a aquellos que están en la oscuridad, y la oración. Y he escuchado en el transcurso del ministerio que Dios me ha permitido tener, oraciones de personas que en lugar de facilitarles para que se acerquen a Dios, se convierten en un obstáculo. Y es parte de lo que hace Jonás, porque en lugar de cumplir aquella palabra, él prefirió buscar su seguridad, buscar lo que le convenía en ese momento, desobedeciendo la voz de Dios, porque lo que él hace es simplemente tomar para irse para otro lugar, para otro momento, para otro sitio totalmente diferente a lo que Dios realmente le estaba enviando. Cierta ocasión estábamos en un país y estamos reunidos con un grupo de pastores, y se levantó, estamos en un almuerzo compartiendo experiencias, pero también como abiertos a qué era lo que Dios quería que hiciéramos en ese tiempo.
Y se levantó un anciano de bastante edad, tal vez unos 80 años o algo más, y comenzó a inclinar su cabeza y dijo, mis hermanos, hay una palabra que Dios quiere hablarles y hablarnos a todos en estos momentos y en pleno almuerzo. Y fue interesante porque no necesitamos solamente tener momentos especiales, sino que cuando Dios quiere irrumpir en nuestra vida y hablarnos, así lo hace porque así es Él. Y él en medio del almuerzo dice, aquí hay muchos Jonases. Y se quedó mirándonos a cada uno de nosotros. Esto impactó tanto mi vida y lo recuerdo a cada instante. Y habían lágrimas en el rostro de este anciano. Y volvió y reiteró y dijo, aquí hay Jonases. Y Dios dice que a muchos de ustedes lo ha llamado a diferentes sitios, pero han tomado la decisión de acuerdo a lo que ustedes quieren y más no a lo que el Padre Celestial, el Dios que los llamó, el Dios que los rescató quiere que hagamos. Hasta ahí llegó el almuerzo, no porque nos hubiéramos enojado, sino porque hubo un quebrantamiento y un reconocimiento que muchas veces nosotros tomamos la opción de estar donde a nosotros nos parece que estamos bien, pero no donde Dios nos necesita. El caso de Jonás es un caso bien interesante que nos enseña cómo Dios reclama de nosotros una actitud de obediencia. Así nos parezca una locura lo que Dios nos está pidiendo. Y lo más interesante es que muchas veces Dios no nos va a explicar lo que quiere hacer. Por eso me gusta especialmente el libro de los Hebreos lo reitera. El Salmo 95 creo que es el que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, y hace una referencia al pueblo de Israel cuando venía por el desierto, donde dice, me tentaron vuestros padres. Y el hebreo lo complementa diciendo, por esa desobediencia no pudieron entrar al reposo que Dios tenía para ellos. Y hay otro pasaje más que es bien interesante, y lo habló el mismo Señor Jesucristo ahí en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27. Inclusive en el contexto, en los versículos anteriores, Dios le está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y luego dice, igual era ahí en Mateo 7 versículo 24 en adelante, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y luego vienen los peros, versículo 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, yo le llamo cabecigüecas, perdone por la expresión, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay una palabra que pudiera decirte o hacerte, mi hermano o mi hermana, con todo respeto, es sobre qué está fundamentada su fe. A veces la fundamentamos por lo que escuchamos. A veces conocemos de Dios por lo que nos han contado. Y hay textos bien interesantes en la Biblia que hablan de ello. Pero esta palabra que está hablando aquí en un momento es conocido, este pasaje del capítulo 5 hasta el final del versículo 7 como el Sermón del Monte, donde Dios así da instrucciones prácticas para que todos aquellos que tenemos en cuenta a Dios revisemos nuestro diario vivir. Pero especialmente este texto en el capítulo 7, el versículo 24 al 27, nos llama la atención es ¿qué hacemos con aquellas instrucciones que Dios nos da? Yo le doy gracias a Dios porque este tiempo es un tiempo de abundancia de palabra. Y pienso que a cada una de las personas que estamos escuchando esta palabra, y me incluyo dentro de ella, son instrucciones de parte de Dios. Pero, ¿qué hacemos con esas instrucciones? Constantemente yo confronto a los hijos de Dios, al pueblo de Dios,
Cuánta enseñanza, cuánta abundancia de palabra. Dios ha levantado hombres y mujeres con una palabra de poder que viene como inspiración de parte de Dios, que nos da instrucciones, pero sobre todo en momentos como lo estamos haciendo en estos días, de invitarte a que mantenga una comunión especial con Dios. Que cuando te levantas cada mañana, primero le dé gracias a Dios porque nos está regalando una nueva oportunidad. Pero también cuando aprendemos a tener una dependencia de Dios, podamos decirle en plena confianza, reconociendo que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, somos hijos de Dios, decirle: Padre, ¿qué quieres que haga en este día? ¿Qué quieres que haga con mi esposo? ¿Qué quieres que haga con mi esposa? ¿Cómo le transmito la fe a mis hijos? ¿Cómo le doy una palabra de aliento? ¿Cómo con mis vecinos soy bendición para ellos? Y como uno de los desafíos que yo les digo a las personas, somos bendecidos de parte de Dios. Y somos de bendición para los que están a nuestro alrededor. Eso nos da un sentido de pertenencia, un anhelo por vivir. Salimos de la rutina que muchas veces tenemos, del cansancio de vida, de desorientación, porque escuchamos esa palabra de Dios y la ponemos en práctica. Normalmente esa palabra de Dios viene a transformar nuestro interior, a desafiarnos. Y creo que estos versículos de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, nos está llamando la atención en qué hemos hecho con lo que Dios nos ha enseñado. A veces nos volvemos muy rígidos nosotros mismos. Inclusive decimos amén, pero ese amén no es que ese amén significa así es o así sea. Inclusive en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis especialmente, el amén se está refiriendo también al Señor Jesucristo. Y es interesante cuando miramos esta palabra tan corta, digo yo, pero que tiene tanto contenido, porque estamos dando una aprobación. Estamos diciendo al amén: Señor, yo creo en esta palabra, pero realmente ¿cuánto la creemos? Cuando creemos a algo, va a ser una luz que va a afectar nuestro interior, pero también va a ser la guía a nuestra alma, que trae la paz, que trae la salvación, que le decimos: Señor, si es una palabra tuya, yo la voy a tomar en cuenta. Ayúdame a recordarla en cada instante de mi vida, pero también que sea como un depósito en mi corazón cuando esté enfrentando situaciones difíciles, que le pueda decir: Señor, Espíritu de Dios, ayúdame a poner en práctica estas palabras. Estas dos personas, estos dos hombres, como dice esta porción de la palabra, hay algo común en ellos, y es que ambos escucharon las mismas palabras. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Y la compara con el que edificó la casa sobre la roca. Cuando tú pones en práctica los consejos de Dios, especialmente aplicándolos a su interior, a su vida, para transformar tu interior, para que se desarrolle dentro de ti el carácter de Jesús, o más conocido, como dice Gálatas, el fruto del Espíritu Santo, que sea una persona llena de amor, de gozo, de paz, de bondad, de fe, de misericordia, de dominio propio. Y son 9 características que menciona en Gálatas 5, 22 y 23. Y lo empezamos, se van desarrollando en nosotros porque tenemos en cuenta esos consejos, esas palabras, y las ponemos en práctica. Y aquí en este pasaje lo compara con alguien que edificó su casa sobre la roca. En este mismo texto, dicho por Lucas, el Evangelio según San Lucas dice: cavó profundo hasta que encontró lugar firme para empezar a edificar. No te quedes en lo simple de la palabra. No te quedes en lo común de la palabra. Profundice en esa relación íntima con Dios, y cuando vengan esas lluvias que está mencionando aquí, esos ríos, cuando soplen esos fuertes vientos y den fuerte contra tu fe, contra tu casa, contra ese lugar donde Dios quiere habitar, ese va a permanecer firme, porque como una ancla, y también el libro de los Hebreos lo menciona, está firme y no se va a mover. Pero el versículo 26 siempre me llama la atención. Cualquiera que oye esas palabras y no las hace.
Lo compara simplemente porque cuando vienen esos momentos difíciles, complicados de lluvia, de ríos, de vientos fuertes, de aquellas cosas que tratan de derribarnos cuando no está fundamentada sobre la roca, cuando no pones en práctica los consejos que Dios te da, simplemente hay gente que vive de caída en caída, de derrota en derrota, frustrados, y muchos de ellos lo peor es que le culpan a Dios o culpan a las personas que le han instruido, cuando simplemente la decisión, la determinación que cada uno hagamos con lo que Dios nos enseña. No nos obligan a seguir a Dios, simplemente es una decisión que tú y yo tomamos para tenerlos en cuenta. Y de esa decisión y de esa forma como queremos aplicar esas palabras a nuestra vida, va a haber los resultados de mantenernos firmes ante las pruebas, las dificultades, las luchas, las corrientes que tratan de arrastrarnos, de desviar nuestra fe de los verdaderos propósitos de Dios. Si alguien está interesado para sostenernos firmes, es el mismo Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Pero es importante, mi hermano, mi hermana, Dios no puede ser más allá de darte las instrucciones, de darte el consejo, de mostrarse como el Dios todopoderoso para ti, de mostrarte las promesas, de cautivarte con tu amor, con su bondad y su misericordia, pero va a depender definitivamente de nosotros en cómo respondemos a esos consejos, a esas palabras que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pienso que en días como estos son momentos para mirar a nuestro interior. Es fácil aplicarle la palabra a los demás, darles consejo a los demás, pero qué importante, y creo que es uno de los principios fundamentales de la palabra del Señor, que ella sea la que nos ayuda, la que nos haga entender, y más con la potencia del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, que trae esa convicción, una vocecita interior, una llama interior, una impresión interior que nos dice: estás haciendo las cosas de una manera incorrecta, no de acuerdo a lo que tu Padre Dios te ha enseñado, sino según tu conveniencia, porque realmente a veces le decimos Señor, Señor, pero no es el Señor de nuestras vidas. Porque el Señor, cuando conocemos lo que significa Señor, estamos pendientes de lo que Él diga. Me fascina una expresión que he escuchado en muchos hermanos, que no dice como nosotros, sí Señor, sí señora, sino dice mande. Y a veces le dicen al Señor, Señor, mande lo que tenga que hacer en este día. Y creo que es una palabra que podemos hablar al Señor. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos: Padre, qué bueno que nos enseña? Yo te pido que esta palabra que hemos escuchado en este día sea luz en nuestro caminar. Nos confronte, Padre, a nosotros mismos y podamos reconocer, Señor, delante de ti, con la ayuda de tu Espíritu Santo, el poder comprender qué tanto cuidado tenemos de los consejos que nos da, Señor. Tal vez te hemos fallado y hemos fracasado muchas veces porque no hemos puesto en práctica el consejo que nos has dado, Señor. Sino que en muchas ocasiones, Señor, tal vez como dice el Salmo 50, Señor, hemos echado a nuestras espaldas tu palabra, Señor. Pero hoy queremos volver nuestro corazón a ti. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que nos escuchan, Señor, que podamos tener presente esos consejos que nos das, Señor, y comenzar a uno a ponerlos en práctica, porque yo sé que estas palabras son vida para nosotros. Son fortaleza en el tiempo de los problemas, de los temores, de las circunstancias que vivimos, de escasez muchas veces, Padre. Pero tú te quieres mostrar poderoso, Señor. Y en tu nombre, Señor, yo sé que nos levantamos, Señor, y somos ministrados, Señor, por esa palabra y por la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a permanecer firme. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a no desfallecer, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Yo te alabo y te bendigo en esta hora. Te doy gloria, te doy honra, mi Rey soberano. Y bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, te damos. Muchas gracias. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano o mi hermana. Adelante, hay muchas cosas que Dios quiere enseñarte, pero ponlas en práctica y se abrirá un manantial de vida para ti. Le hablo su pastor Elán de los Alvira,
de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.